Bien, pues ya estamos. Bien, esta noche, este día-noche, aquí en España es noche ya, pero por ahí por donde estáis en todas partes, pues todavía estáis a mediodía, poco pasado, poco antes. Vamos a tratar de entender, a raíz del devocional que hicimos, creo que fue el 11, y hablamos ahí de el cuerpo místico de Cristo. Y me quedé sorprendido o sea, está bien que no me gusta en un sentido, porque esto quiere decir que literalmente no se hubiese entendido nada del asunto, pero por el otro lado, solo había 2 me gusta, de lo cual uno era mío. Aproveché que vi yo la reflexión y le di el me gusta. Ya sabes por qué, no es porque me guste, no, yo me encantó. O sea, a mí mismo me amo que no veáis, ¿no? Pero, o sea, que soy narcisista, quiere decir. Estoy bromeando, por supuesto. Aproveché y le di un me gusta para que el vídeo coja popularidad, ¿verdad? Y luego había un otro que, a mi entender, creo que es de Priscila, y luego nadie más. Y digo, qué raro, ¿no? Entonces digo, es que no, creo que no se entiende bien este tema. No se entiende bien. Aparte que o sea, está en el canal que tiene mi nombre. Estoy tratando de fomentar aquel canal, ya que estos me dijeron, hoy me mandaron un mensaje, aprovecho esto, me mandaron un mensaje con el canal de las bodas del Cordero. Y cuando yo pedí algunas funciones avanzadas en el canal, o sea, no es el tema del dinero que no llego ahí, no, ni siquiera, porque tienen Biblias y tienes cosas y tal, y Google no, olvídate, no te va a dar nada. Y hoy me mandó un mensaje que yo le di una copia de mi documento, me dijeron que la van borrando, pero que por si acaso no la borran, porque si no, si hace falta que me quiten el canal. Digo, me quiten el canal. ¿Para qué? O sea, no está ni monetizado, no está nada, simplemente archivos. Pero luego lo estuve pensando, digo, cuidadín, porque con las nuevas regulaciones que están haciendo, que tú estabas comentando, Pedro, que yo no me las leí, no tuve tiempo para irme yo a ver cuáles son sus políticas, pues esta gente está en contra de la Biblia. Entonces, si tú tienes en tu canal Biblias y tal, o hablas de religión, a lo mejor te dice, por ahí no va a ser, y te borran el canal. Así que cuidado, que yo creo que se está estrechando el círculo, ¿verdad? Cada vez más lo vemos. Así que no será raro que en algún día quiten el canal. Ya abriremos en otra parte, no os preocupéis por eso. La pena sería todo el trabajo hecho que está ahí. Yo no tengo una copia de esos vídeos, ¿verdad? O sí que estará, pero desde hace 4 años debe de estar en varios discos duros y será difícil, será difícil. Pero bueno, comunicarnos nos comunicaremos de alguna manera. Bien, a raíz de lo que os comentaba, ¿no? Del cuerpo místico de Cristo, digo, la gente no entiende de qué va esto. Entonces decidí por la mañana hacer la reflexión que ya hice, va a ser esta, y esta es solamente unos pocos párrafos que vamos a ver por dónde los vamos a dirigir esta noche, pero luego voy a tratar de nuevo, porque ya lo traté con anterioridad, este tema, pero lo vamos a ampliar. A medida que yo entiendo más, lo vamos a exponer más, lo vamos a extender el cuadro más a detalle, ¿no? Verlo más de cerca, más a píxel, ¿no? Por decirlo así de alguna manera. Por lo tanto, el tema de hoy tiene que ver con 2 leyes que están en pleno conflicto, que es la ley del reino de Dios y la ley de este reino, que es el reino del enemigo. Y nosotros tenemos que ver dónde estamos, en qué marco estamos, si somos parte de este cuerpo místico de Cristo. Porque este cuerpo místico de Cristo, por eso lo llama místico, está conectado a través del Espíritu Santo, del otro consolador, pero no solamente con la tierra, sino con todo el reino de Dios, con toda la creación de Dios.
¿verdad? Porque ¿quién es el Espíritu Santo? Es esa naturaleza divina de antes. Lo vimos incluso hoy en la reflexión de la mañana. No sé si os ha dado tiempo para verla, ¿verdad? Pero hablaba de ese don que tiene los atributos de Dios. ¿Y quién es este don? Es el Espíritu Santo. Lo de Gálatas 5, 22 y 23. Los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, donde habla de... Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, Sí. etcétera, etcétera. Bien, pues vamos a entrar en esta pequeña reflexión de esta noche, ¿verdad? Y vamos a ver qué es lo que nos trata de presentar el mismo Cristo, porque es la experiencia entre Cristo, los apóstoles, pero en este caso concretamente Pedro. Pero vamos a ver, cuando yo me leí toda la reflexión, todo el capítulo, a los cuales os invito que lo hagáis, ¿verdad? Después, cuando podáis, hay un montón de detalles sumamente importantes, porque en este capítulo Jesús trata de preparar a los apóstoles para su misión. Trata de explicarles realidades que están por venir. La cruz estaba por venir también, pero después de la cruz, es decir, después de que tiene que dar inicio a su ministerio personal, ¿no? Cada uno de ellos. Pero cuidado al mismo tiempo, porque esto es un tipo para nosotros, para la última generación. A lo largo del tiempo también, pero sabemos que todas las escrituras, todo espíritu y profecía, todo tiene que ver con la última generación. O sea, la preparación de todo el evangelio y de toda la historia es para esta última generación. Por eso os digo yo que es un gran privilegio del cual debemos de darnos cuenta qué privilegio tenemos delante de nosotros. Ahora, que no va a ser fácil, y es justamente lo que vamos a tratar de entender, porque en realidad esto va mucho más con nosotros, preparación para este momento final, esta crisis final. Y dice, Pedro amaba a su Señor. Viene después de hacer una afirmación que os vais a dar cuenta en el contexto inmediatamente, ¿verdad? Que Pedro no quería que Jesús se vaya a la cruz, que vaya a morir, ¿verdad? Y dice, Pedro amaba a su Señor. Dice, pero Jesús no lo elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Y cuidado que aquí está lleno de tipos, pequeñas cosas que son fundamentales. Porque nosotros también tratamos de huir de lo que es el sufrimiento, es decir, tratamos de eludir la cruz. En este caso se refiere a Jesús, pero lo vais a ver que también nos toca a nosotros. Si nosotros somos de Jesús, tenemos que pasar por la cruz, sí o sí. El que trata de eludir la cruz no le pertenece. Y lo vamos a ver por el contexto, no porque yo lo digo porque me he adelantado, es lógico, ¿verdad? Que he preparado el tema, ¿no? Pero dice, las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuesen de ayuda y solaz para Jesús en la gran prueba que le esperaba. Cuidado que la cruz y el camino hasta la cruz es un tipo del remanente final al final del tiempo. El remanente final no preserva su vida, y lo vamos a ver también en el contexto. El que trata de preservar su vida, la perderá. Y eso es lo que trata de decir Jesús. Si tratas de eludir la cruz, no sabes lo que estás haciendo. Morirás, ¿verdad? Dice, no estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación. Fijaos que Jesús se va a la cruz para darnos una lección de abnegación. Ahora, eso es mucho más importante de lo que parece. ¿Por qué? Esto va con lo que tú comentabas antes, Pedro, que pasó en la encarnación, ¿verdad? Jesús, antes de la cruz, había terminado su obra. Lo revela el Evangelio, no tengo yo que decirlos, ¿verdad? Por lo tanto, no debería de haber pasado la cruz. Por eso no está ni siquiera en el santuario, no estaba en el plan de redención. Sin embargo, Dios sabía que tiene que pasar por la cruz. ¿Por qué? Por esa lección de abnegación. Es decir, Jesús tenía que demostrar que la ley de Dios es buena. Satanás también sabía que Jesús no debe demostrar esto, porque esto significa su fin.
Por lo tanto, estaba en pelea la ley de abnegación con la ley del egoísmo. Y eso es lo que necesitamos ver en este relato entero. Lo vamos a ver, que no son muchos párrafos, pero son los suficientes. Por lo tanto, dice, no estaba en armonía con el misericordioso propuesto de Dios hacia un mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar por su propio ejemplo. ¿Por qué ha venido Jesús? Para enseñarnos la ley de abnegación. Es decir, el amor no se sirve a sí mismo, sino que el amor sirve. Aquel que dice que tiene amor y no sirve, no tiene amor. Tiene la ley del egoísmo. No tiene la ley de abnegación. Porque la ley, Dios no se sirve a sí mismo. Dios sirve a los demás, ¿verdad? ¿Quién se sirve a sí mismo? El enemigo. Aquí cuando está hablando de ley de abnegación, está hablando de carácter. Empezando por Dios, Jesús y todos aquellos que son parte del reino de Dios. Cuando estamos hablando de la ley del egoísmo, estamos hablando de un carácter que es el del enemigo y de todos los que le pertenecen, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos entender detrás de estas dos leyes en pleno conflicto. Dice, Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. ¿Qué es lo que trataba de producir Jesús en la mente de sus seguidores? Con ir a la cruz, la abnegación, la ley del universo. Uno no piensa en sí mismo. Recuerden el cántico de Moisés y de Jesús. Esta mañana también lo nombramos en la reflexión. Es Jesús, deja el cielo para venir aquí en este mundo y morir. Moisés deja Egipto, el trono de Egipto, de poder ser faraón, escoge el desierto y escoge liderar un pueblo rebelde, que es otro tipo de Cristo también, ¿verdad? Pues este es el cántico de Moisés. Nosotros debemos de abandonar el mundo y escoger desde aquí y desde ahora el reino de Dios. Este es el tipo antitipo, esta es la figura, la metáfora, ¿verdad? Dice, la impresión que sus palabras hacían se oponía directamente a la que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar, atentos, una de las más severas reprensiones que jamás salieran de sus labios. Dice, quítate de delante de mí, Satanás, me eres escándalo, dice, porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. Quiere decir, y eso es tremendo que necesitamos entenderlo. Jesús estaba con los discípulos. ¿Quién más estaba ahí? Satanás. No se te escucha, Pedro. Satanás. El micrófono lo tienes desactivado, Pedro. Estaba Satanás. Ahora sí, estaba Satanás. Estaba Satanás, ¿verdad? Claro. No tenía ningún problema estar en la presencia de Jesús y de los apóstoles y en medio el enemigo, ¿verdad? Impidiendo ¿qué? Que Pedro entienda la ley de abnegación. Y Jesús se estaba esforzando que entienda cómo funciona el reino de Dios, ¿verdad? Pero Satanás estaba al tanto para que Pedro no pueda entender esto. Pedro y nosotros. A través de Pedro tenemos que verme, me veo yo y cada uno de vosotros, ¿verdad? Dice, Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión. Qué tremendo, ¿no? Dice, y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. Y nos puede pasar también a nosotros. Ya os lo dije que esta reflexión, aunque son pocos párrafos, está llena, repleta de pequeños detalles, pero con una relevancia tremenda. A veces podemos estar rodeados de alguien que le dé voz al enemigo, como en este caso Pedro le da voz al enemigo dirigiéndose a Jesús, que no vayas a la cruz, que no cumplas la ley de abnegación, porque al fin y al cabo de eso se trataba. ¿Y quién más quería que no se cumpla la ley de abnegación? El enemigo. El enemigo, ¿os dais cuenta? Dice, el príncipe... Dale. Porque de esa manera Cristo sería vencido.
Claro, claro. Y eso es lo que quería Satanás. Por eso Jesús le tuvo que decir a Pedro, pero porque Pedro habló por mediación de Satanás, que lo inspiró y le dijo, apártate de mí, Satanás. Claro, porque si no, Pero no hubiese... cuidado que esto tenemos que ver lo que nos toca a nosotros también, ¿eh? O sea, el Claro, enemigo trata de impedirnos cumplir la ley de abnegación. nosotros muchas veces hacemos caso al enemigo en lugar de Dios, claro que sí. Sigo. Dice, el príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. Dice, en el desierto, Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de la humillación y del sacrificio. ¿Alguien se reconoce en esto? No nos gusta, no queremos ir a la cruz, no queremos abandonar este mundo, no. O sea, todavía nos estamos agarrando a este mundo. ¿Y de quién es esta propuesta? Del enemigo. No te me adelantes, Pedro. Me vas a voy a poner diapositiva frase por frase. Dice, ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal, dice. En este mundo, que este mundo vale la pena, que cruz, déjate de cruz. Aquí, ¿no? Dice, a fin de que no contemplase la cruz. Cuando estamos hablando de cruz, estamos hablando de que no contemplase la ley de abnegación, ¿verdad? Porque para mí, de eso está hablando. Yo no voy a ir a la cruz. Es metáfora para nosotros. Lo que sí que tengo que entender es que debo de abandonar este mundo, que no tenga ningún valor para mí. Porque este mundo, ¿qué es? Es la propuesta del enemigo de permanecer aquí. De eso se trata. Dice, a fin de que no contemplase la cruz hacia la cual Jesús deseaba dirigir sus ojos de los apóstoles. Dice, por medio de Pedro, Satanás volvía a premiar a Jesús con la tentación, pero el Salvador no le hizo caso. Pensaba en su discípulo. Satanás había interpuesto entre Pedro y su maestro a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la visión de la humillación de Cristo en su favor. Yo estaba pensando hoy, bueno, llevo pensando hace mucho tiempo, ¿no? Pero no sé si os dais cuenta que cada vez que profundizamos en la verdad, descubrimos otro engaño. Como el enemigo, a través de la iglesia, por eso dice que el enemigo, yo no lo entendí hasta no hace tanto. Digo, ¿cómo se presenta el enemigo como un ángel de luz? A través de la iglesia, a través de los doctores de la ley. Se presenta como un ángel de luz, como una garantía de la verdad. Y cuando nosotros ahora vamos descubriendo todas esas grandes lecciones, y tú vas en el marco de la iglesia y tratas de explicar estas cosas, no te entienden. O sea que nos ha engañado el enemigo casi en todo. O sea, no ha quedado nada sin engañarnos, pero que nada. Dice, las palabras de Cristo fueron pronunciadas no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Y dice, quítate delante de mí, Satanás. Ya vemos que se estaba dirigiendo a Satanás, pero también a Pedro, indirectamente. ¿Por qué le das voz? ¿Verdad? No te interpongas más entre mí y mi siervo errante, que no entiende, se precipita, impulsivo, cree que está haciendo bien, pero no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Dice, déjeme llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelarle el misterio de mi amor. ¿Quién suplica aquí? Jesús. Déjame llegar cara a cara con Pedro. Porque en el medio, ¿quién estaba? El enemigo, influyendo sobre Pedro, para que no vea, que no entienda. Como os lo comenté desde el principio,
traten de traer esto a nuestra realidad. ¿Quién está por medio que no nos deja ver? Nosotros creemos leer, creemos entender. Yo mismo, o sea, me voy a poner a mí como ejemplo porque me he leído estos textos, vamos, el deseo de toda la gente me lo he leído, ya ni me acuerdo cuántas veces. Y no paro de leer y de descubrir cosas. Y digo, ¿por qué ahora entiendo y tantas y tantas y tantas veces antes no? ¿Qué ha pasado aquí? Pues ¿quién está por medio para que no veamos, para que no entendamos? Este es un ejemplo, queridos. Y quiero traer la atención porque eso es sumamente importante. Dice, fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente. Yo os decía esta mañana, lo que me ha costado entender cuál era el propósito de Dios conmigo. Pues fijaos, una lección que aprendió lentamente de que la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. Y esta es la senda correcta, queridos. La senda que nosotros no la queremos. Ni siquiera que se nos predique de ella. No, ya no digo ya recorrerla, sino ni siquiera que nos diga de ella, ¿verdad? Dice, el discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno, es decir, en medio de las pruebas, había de conocer su bendición, el poder del Espíritu Santo, porque ¿cuál es nuestra bendición? ¿Cuál es la bendición que pedía Jacob en la noche de Jacob? No te dejo hasta que no me bendices. Sin tu espíritu estoy muerto, ¿no? Necesitamos entender de qué bendición habla. Dice, mucho más tiempo, porque Él es nuestro poder, Él es nuestra justicia. Sin Él no hay forma. Dice, mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años y las labores, escribió, carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, por pruebas, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes, bien gozaos en que sois participantes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo. Dice, Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación, la ley del universo, su propia vida de abnegación, era un ejemplo de lo que debía ser la de ellos, la de mí, la mía. Un ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que vivir bajo esta ley. Llamando a su alrededor juntamente con sus discípulos a la gente que había permanecido cerca, dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ahora nosotros tenemos que pararnos, queridos, porque yo estuve reflexionando sobre mí y me quiero poner a mí porque no quiero generalizar y quiero que logremos profundizar en esto, porque nuestro trabajo es purificar el campamento, la mente de Israel. ¿Es esa una experiencia real en mi vida? Negarse y seguir a Cristo, cueste lo que cueste. Porque yo creo que, honestamente, nos levantamos cada mañana con otros propósitos, con otros pensamientos, y desde luego Dios no es el primero. Lo digo en términos generales, no estoy acusando, quiero que se entienda una imagen, un cuadro de una realidad. Porque nosotros hemos de ser este pueblo final. Y este pueblo final tiene que tener la experiencia de Jesús, la fe de Jesús. La fe de Jesús engloba tanto, yo la simplifico siempre. No soy yo el que hace esa cosa, sino el Padre que habita en mí. Pero es que la fe de Jesús es todo aquello que lo dirigió para hacer en todo momento lo que hizo. Esa es la fe de Jesús. Jesús nunca se salió de lo escrito está, de la voluntad del Padre. Nunca estuvo en conflicto con el Padre. Jamás. Entonces, esto se tiene que trasladar a mí. Y creo que es una buena pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente nuestra vida es una vida de abnegación?
realmente el pensamiento de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, ¿coincide con lo que yo quiero? Porque si no coincide, tenemos un problema. ¡Qué silencio! ¡Qué silencio! Espero que sea profundizando, ¿verdad?, en estos temas, queridos, porque es tremendo, de verdad. Es tremendo. Hombre, se puede opinar, ¿no? Sí, hombre, pues eso es lo que estoy esperando, porque si ya estoy hablando solo ya. Hombre, yo creo que en nuestras vidas creo que se ve la negación. No hemos alcanzado aún la meta, pero creo que sí que hacemos muchas cosas por amor a Cristo. Hemos dejado muchas cosas del mundo que nos atraían y por amor a Cristo pues las hemos dejado, ¿no? Hay cosas que aún nos falta pulir porque a veces estás en el trabajo y hay unas conversaciones, te provocan y a lo mejor pues dices una palabra que no deberías de haber dicho, luego te arrepientes porque dices, mira, el enemigo me ha tentado, pero sí que estamos en esa labor. Ahora, quiero, porque me doy cuenta dónde estás mirando. Y justamente hoy tenía una conversación y es precisamente donde el enemigo nos señaló que cuidado cómo te comportas, cuidado cómo hablas, cuidado con no sé qué. Bien, esto está bien, pero esto tiene que ser consecuencia de otra cosa. La cuestión es, vamos a ver, lo que acabas de decir, Pedro, no se le aplica al otro Pedro Claro, perfectamente. Sin embargo, Jesús le dijo, estás engañado y le permites al enemigo que te domine. Y eso es lo que yo quiero, o sea, quiero que vayamos al evangelio profundo. En la capa superficial tenemos, o sea, la iglesia encuentras esto sin problemas. Esto es la escapatoria fácil. Nosotros no podemos ir por eso. Nosotros necesitamos entender ese evangelio profundo que Jesús trata de revelar. Jesús va a un evangelio profundo, no va a una capa superficial. ¿Entendéis? Y eso es lo que yo quiero que profundicemos en esto y que pensemos a nivel personal, porque si yo soy de esos 144.000 y los tiempos que tenemos por delante son tan tremendos porque son tremendos, necesitamos entender que puedo cometer este único error de estar discrepando con Jesús. ¿Cuál era el plan y el propósito de Jesús? Y si Pedro veía, entendía y estaba en ese plan. Y Pedro, por muy honesto, por muy sincero, por Señor, que te proteja Dios, que no, ¿cómo que te vayas a la cruz? Pero tú qué dices, que tú tienes que estar en el trono de Israel, que eso es lo que pensaban, eso es lo que predicaban los teólogos, ¿no? Entonces, el propósito que tenía Jesús es el propósito que tenía Pedro. Lo que tenía Jesús en la mente era lo que tenía Pedro en la mente. No, pero cuidado. Nosotros estamos esta última generación y todo el evangelio tiene lecciones para que esta última generación esté afianzada en la verdad y que entienda cómo obra el enemigo, cómo trata de engañarnos, cómo obra Dios, cómo trata de ayudarnos a entender el evangelio profundo, no la capa superficial. Ya basta de guardería. Basta de guardería. Ha llegado la hora. Ya está la hora. ¿Entendéis? Y eso es lo que yo me gustaría que podáis ver. Ya os lo dije, que muchas veces lo que tengo yo en mi mente, uno a lo mejor empieza a ir por los campos, ¿no? Pero necesitamos evangelio profundo, no el superficial. El superficial es una escapatoria fácil. Este ya no vale. Ya dejémonos de guardería. Ya estamos, debemos estar terminando la universidad. ¿Entendéis? Y vamos a tener que tomar el título del cielo. Y es ahora
o no, ¿verdad? Lo digo porque lo digo, pero recuerden que en esta metáfora que nos dice del campamento de Israel, que tiene que ser purificado, si queda un engaño del cual el enemigo se puede agarrar, estoy perdido. Porque cuando dice Israel se pierde, morirá, no se refiere a todo Israel. Se refiere a todo aquel que tomó una decisión contraria y va por otro camino, ¿verdad? De eso está hablando. Espero que podáis entender las metáforas, ¿no? De eso está hablando. Si yo no estoy preparado para este momento, me engañará el enemigo con alguna artimaña y me fui por el otro lado. ¿Entendéis? Eso es lo que quiero que entendáis. El evangelio profundo, no el superficial. Dice, la cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la cruz hasta el lugar de su ejecución. Y con frecuencia, cuando se le estaban por poner sobre los hombros, resistían con desesperada violencia hasta que quedaban dominados y se ataba sobre ellos el instrumento de tortura. Pero dice, pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran esa cruz, de la cual todos huyen, de la cual todos tratamos de huir. Pero Jesús dice, no huyas. Sin esta cruz mueres. Esta cruz es la demostración de la ley de abnegación. Eso es lo que tenéis que demostrar, la abnegación. Si tú trates de evadir la cruz, ¿por qué? Por la ley del egoísmo. Entonces, no serás salvo. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para llevarla en pos de él, ¿verdad? Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, señalaban su sumisión a la más acerba humillación. Una sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. Lo que nos trata de decir es que tenemos que beber de este mismo vaso que bebió Jesús. Ahora nosotros sabemos que esta última generación no va a morir, no va a ir a la cruz, a no ser que se sale del camino. Pero que sí que vamos a ser probados hasta la muerte. ¿Verdad? No moriremos, pero hasta este punto. Porque, ¿qué es lo que ha hecho el enemigo con Jesús? Lo que ha hecho con Jesús lo va a hacer y lo hace conmigo, lo hace contigo. Por lo tanto, vamos a ser probados hasta este punto. No moriremos, pero hasta este punto vamos a ser probados. Y la pregunta clave que tenemos que preguntarnos cada uno individualmente es, ¿estoy preparado, Señor? ¿Entiendo yo tu voluntad, tu propósito? ¿Comprendo yo ahora al final de la historia tu camino? ¿Entendéis? Dice, el Salvador no podría haber descrito una entrega más completa. No podría haber descrito una entrega más completa. Nosotros, que tú estabas tratando de decir, Pedro, antes, y estoy de acuerdo en este evangelio superficial, es así. Nosotros tratamos todos los días de seguir este camino, ¿verdad? Pero el evangelio nos dice, santifíquese en la verdad. ¿Cuánta verdad? ¿99,99 es suficiente? 100%. Esa es la clave. Porque nosotros, por este amor, que Dios es amor y hará, nos salvará y el hacer y no sé qué, que nos ha inventado el diablo muchas cosas porque utiliza la Biblia como un gran maestro que es, para tenernos engañados. Pero 99,99% de sumisión es 100% rebeldía. No sé si me habéis entendido. 99,99% de sumisión es 100% rebeldía. Dicho de otra manera, casi salvo es estar perdido. Sí, estamos en lo mismo. Cuidado que no hagamos el juego del enemigo, ¿no? Jugándonos con eso, ¿no? Dice, el Salvador no podía haber descrito una entrega más completa, pero todo esto lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos.
Dice, Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de oprobios e insultos y soportar una muerte ignominiosa, que no es, o sea, no lo mató de cualquier forma el enemigo. Buscó la muerte más cruel y de la manera más terrible que pudo para hacerlo pecar. Eso a nosotros nos tiene que decir algo. Cuidado. Porque muchas veces nosotros tomamos, y es verdad, pero no es toda la verdad, que vamos a tener 2 y 3 ángeles que nos protegerán, siempre y cuando estoy en el camino. Pero si el enemigo encuentra alguna artimaña para salirme del camino, 2 y 3 y 300 ángeles no me van a servir de nada. Porque los ángeles en injusticia no pueden actuar. Y eso necesitamos entenderlo. Este es el evangelio profundo, no es el superficial. Mucha gente se lo toma a broma. Cada cual es libre. Pero decíamos antes de que entremos en directo, lo decía Pedro, que yo en la reflexión de esta mañana decía, hay más de 8.000 millones de personas sobre faz de la tierra. Solo 144.000 serán salvos en vida, ¿no? Y esto significaba, según el cálculo que ha hecho Pedro, voy a fiar en él, 1.7% del 100% de la población. Por lo 1,7. tanto, esto me parece tremendísimo, queridos. Es decir, cuando salimos a la calle, 98, pico personas de las que vemos morirán. No tenemos nada que decir, no tenemos nada que hacer, porque vamos a dar cuenta al Rey de Reyes que ha dejado el cielo para salvar al hombre. Y nos ha dejado la gran comisión para poder llevar a cuantos más en su reino. Entonces la pregunta es, ¿bajo qué ley viviremos? ¿La ley de abnegación? ¿Entendiendo el deseo y el propósito de Dios? ¿O viviremos bajo la ley del egoísmo y la gloria de este mundo se nos parece presentable, aguantable, sufrible? Te veo con ella en la boca, suelta, Pedro. Nada. Dice, pero todo esto él lo había aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. Él dejó los atrios celestiales para venir a llevar una vida de propios insultos, soportar una muerte ignominiosa. Perdona que me he repetido. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre a fin de que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Y se hizo pobre que perdió hasta su propia naturaleza. No sé si damos cuenta, cuando dice se hizo pobre, se hizo como nosotros. Dejó de ser uno igual a Dios. Se convirtió en uno como nosotros para ser el ejemplo vivo, un ejemplo viviente de cuál es el camino. Hemos de seguir la senda que Él pisó. Si no corremos por esta senda, estamos muertos, queridos. Dale, Pedro. Sí, que nosotros tenemos que hacer los pasos que él dio, porque si queremos ser sus discípulos, tenemos que pasar por la misma prueba. Y por ejemplo, aquí dice, y soportar una muerte ignominiosa es lo mismo que decir una muerte vergonzosa, es decir, lo más rastrera. Y sin embargo, Dios se ofreció. O sea, ahí es que nosotros, por mucho que profundicemos, nunca llegaremos a comprender ese gran amor que hay ahí dentro. Ahora quería decir yo algo, Pedro, porque hay algo es importante. Necesitamos entender la visión de los 2 tronos. Y necesitamos entender de por qué este pueblo final le pide al Padre, danos tu espíritu.
necesitamos tu espíritu, porque nosotros llevamos toda la historia de la humanidad tratando de seguir la senda de Dios y nunca la entendimos. Hoy tenemos la demostración. Todas las iglesias a lo largo de la historia han claudicado. ¿Por qué? Han sido engañadas por el enemigo. Y la Odisea misma también. Por eso Dios trata de sacar un pueblo y purificarlo. Y esto es justamente lo que está ocurriendo en este momento. Por eso levanta a sus mensajeros justo al final del tiempo, porque lo que tienen que predicar, presentar a los 144.000, a este pueblo final, es un evangelio distinto de lo que han escuchado hasta ayer mismo. Y este es un proceso tremendo, queridos, porque nos negamos a entender. Se nos ha predicado tanto tiempo otras cosas que es muy fácil decir, este tío está loco. ¿Este de qué está hablando? Te ha vuelto loco. Pero ¿qué es lo que no vemos? ¿Qué es lo que nos pasa lo mismo que a Pedro? Entre la verdad o entre Dios, lo que habla Dios, y mi mente, mi entendimiento, ¿quién está por medio? Tratando de pervertirlo todo de tal modo que cuando yo piense, yo venga ponga confianza, no, pero si mi pastor me está diciendo no sé qué, oye, y la iglesia, yo escuché hace unas semanas de un anciano diciendo, oye, Gabriel, pero si nosotros tenemos un montón de juntas y de comités y la asociación general y gente que son teólogos y que estudian y tal, que nuestras doctrinas y nuestro organigrama y todo lo que está bien, todo está bien. ¿Qué pasa? ¿Que esta gente toda está equivocada? Y yo digo, vamos a ver, ¿y la profecía está equivocada? ¿Qué está por encima? ¿Lo escrito está? ¿O una manada de teólogos? ¿O qué pasa? ¿Que no entendimos nada de la venida de Jesús? Es que si es por mayoría, conforme ese hombre dice, entonces debemos de ser católicos, porque son mayoritarios. Entre otras cosas, bueno, ya somos católicos. Lo dijo el padre de T. Wilson, otra iglesia católica. Ya que Nosotros no, la conferencia, hermano. Nosotros ya, no somos católicos. me refería a la Odisea, me refería, ya me entiendes tú, Orfa. ¿Sí? Nosotros no, es verdad, nosotros tratamos de purificarnos, pero nos tratan como locos. Dice, pero vosotros ¿de qué vais? 3 mosquitos aquí contra un mastodonte de iglesia, pero ¿dónde vais vosotros? ¿No? Y eso es lo que yo trato de ayudaros, un momento, Pedro, eso es lo que yo trato de ayudaros a entender este evangelio profundo, mis amados. Es la hora de purificar nuestra mente, de lo que es la basura que el enemigo, yo no voy culpando hombres, porque Pedro era sincero. Y Pedro lo fue sincero, incluso después de recibir de Pentecostés, cometió errores. No solo él, y otros también. Por lo tanto, el culpable es el que tiene que ser, es el enemigo. Y nosotros necesitamos profundizar y darnos cuenta. ¿El hombre tiene su culpa? Sí, por eso morirá. Pero el culpable final es el enemigo. Y nosotros necesitamos entender cómo obra, de qué manera logra engañarme aún hoy. Aún hoy. Porque si todavía queda en mi mente algo y el campamento de Israel, es decir, mi mente, no está purificada, me engañará, caeré. Pero para mí es más grave todavía. Es que cuidado que tenemos que ser sellados, afianzados en la verdad, de que hemos recibido la verdad. Luego, ya que hacemos con esta verdad, nos toca. Nos toca. Y esa es la preparación que yo trato de resaltar, que entendáis el evangelio profundo, no el superficial. Dios no deja de ser amor, no deja de ser amor, pero no deja de ser justicia también. Y es ahí donde el enemigo trabaja, pervirtiendo la justicia de Dios, hasta tal punto que la iglesia llegue a la dichosa conclusión, pecamos hasta que Cristo viene. Pero ¿cómo es posible? ¿Qué pasa con esa manada de teólogos que han llegado a esta dichosa conclusión? ¿Cómo han llegado aquí? Y eso tendría que abrirnos los ojos a nosotros
y entender lo perverso o perversa que es esa obra del enemigo. Aún hoy, aún en medio de nosotros. Digo nosotros de principio, ya me entendéis, ¿verdad? Pues necesitamos pararnos, queridos, porque nos ha metido el diablo en este ruedo de este mundo, corriendo, corriendo, corriendo. No pensamos, estamos actuando bajo la ley del egoísmo, ni siquiera nos damos cuenta. La ley de abnegación para nosotros suena chino. ¿Y de quién somos? ¿De quién somos? Es una pregunta importante, ¿verdad? Dice, el amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. Y esto, si te paras a pensar, queridos, quiere decir que cuando salgo en la calle, me debo a los 98 que están en ignorancia y condenados a perecer. Eso es lo que está diciendo. El amor hacia las almas por las cuales Cristo murió significa crucificar al yo. Dejar de pensar en mí. Literalmente. Y esto lo odiamos con toda nuestra alma. ¿Pero qué es esto? O sea, que yo me estoy levantando todas las mañanas para trabajar para otro. Y ahí no paro yo de... O sea, tengo que resaltar esto. Pensad en los que van a escuchar esto, ¿no? Priscila, quita el micrófono, por favor. Que hace un ruido raro. Tenéis que pensar, lo que voy a decir ahora, tenéis que pensar también en los que están presentes. Pero si a nosotros nos cuesta, cuando hablamos de diezmos y ofrendas, nos cuesta un mundo. Y sabemos cuál es la voluntad de Dios. Pero ¿qué decimos nosotros de crucificar al yo para un otro? Sí. Es absurdo. ¿Qué dices? Evangelio profundo, mis amados. Dice, el que es hijo de Dios debe desde entonces considerarse como eslabón en la cadena arrojada para salvar al mundo. Y ese eslabón no se puede romper, queridos. Porque ese eslabón es el cuerpo místico de Cristo. Es la iglesia. Desde Adán hasta el final. Porque nosotros tenemos que levantar sobre lo que han construido los profetas. Entre los cuales el más grande, Cristo. Ya no sé que el Evangelio dice otra cosa, pero yo os lo digo, que el fundamento sobre el cual construyó Cristo no construyó ninguno. Dice, es uno con Cristo en su plan de misericordia y sale con él a buscar y salvar a los perdidos. Pero nosotros hoy, como que tenemos esta obra como que Dios hará un milagro, porque por eso nos engaña Satanás, ¿no? Pecamos hasta que Cristo viene, es porque no hay solución. Y total, cada uno aguante su vela, ¿no? Como dice por aquí, cada uno aguante su vela. Oye, que se prepare. Pero nosotros nos olvidamos que hay una maldición, hay un castigo para todos aquellos que no siguen la senda. Y mientras hacemos como los judíos, no, nuestro padre es Abraham, nosotros somos el pueblo escogido por Dios, tenemos la verdad y tal, y nos olvidamos que todo Israel desapareció. Tipo, antitipo, queridos. Esto parece que estoy asustando a alguien. No, queridos, trato de despertar mentes. Que profundicemos y que entendamos el verdadero evangelio. Porque creo que lo estamos tomando con tal facilidad que no nos damos cuenta que estamos encaminados en una senda que bien haríamos despertar y ver cuál es. No vaya a ser que después de haber predicado tanto, como dijo Pablo, me encuentre que yo mismo esté por otro lado. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios. Esto, queridos, son palabras mayores. Hoy tú hablas
El miedo mayor que yo tenía esta mañana en la reflexión es cuando yo os hablé de mi experiencia, de esa consagración, de mi pelea con Dios y de tratar de entender por qué yo. ¿Por qué yo? ¿Qué pasa? Que en este lugar no hay otro mejor que yo. No hay otro más, yo qué sé, más guapo, más capacitado, más, no sé, más preparado. ¿Por qué yo? Y que mucha gente no me entiende. Muchísima gente no me entiende. Incluso algunos creo que me toman por loco. Digo, este tío está, pero ¿quién se cree? De hecho, cuando lancé el vídeo esta mañana, lo primero fue un no me gusta. Pues seguramente alguien escuchó y cuando llegó a este punto dijo, pero ¿usted quién se cree? Pero antes de que se lo pregunte a alguien, me lo pregunté y yo peleé con Dios años, no un día ni dos. Porque yo entendía que las cosas van de una determinada manera y decía, pero ¿cómo es posible? ¿Por qué yo? Y luego dejé de preguntar. Entendí y a partir de aquel momento voy haciendo. El que quiere escuchar bien y el que no quiere escuchar, pues es su elección. Para eso está la palabra. El cristiano ha de comprender siempre que se ha consagrado a Dios y que en su carácter ha de revelar a Cristo al mundo. La abnegación, la simpatía y el amor manifestados en la vida de Cristo han de volver a aparecer en la vida del que trabaja para Dios. ¿Eres tú este Gabriel? Buena pregunta. ¿Soy yo este consagrado y colocar por Dios por encima de todo? Cuidado, por encima de todo. Y pongan ahí delante lo que quieras. Tu mujer, tu hijo, lo que tú quieras. Dios primero. Y estamos hablando de palabras mayores, queridos. Estamos hablando de palabras mayores. ¿Tenemos esa consagración? Creo que es hora de tomarnos en serio este camino, porque o es ahora o nos quedamos aquí, mis amados. Necesitamos el Espíritu de Dios y esta tiene que ser nuestra oración día, noche y todo el rato. Porque cuando me miro en el espejo, no me gusta lo que veo. Y estoy hablando de mí. No me gusta lo que veo. Y digo, Señor, ¿soy yo este hombre? ¿Soy yo este cristiano que está entendiendo tus deseos, tus propósitos y está dispuesto a morir para que otros sean salvos? No lo estoy tan seguro. Os lo digo honestamente, con lo profundo de mi alma, no lo estoy tan seguro. Estoy seguro que tengo un mensaje de Dios, esto lo tengo claro, pero no estoy seguro que yo soy este cristiano. A lo mejor soy solo un peldaño de una escalera y nada más. Esta es la invitación de profundizar, mis amados, porque el título tendría que decirnos muchas cosas. Dice, el que quisiere salvar su vida, la perderá, porque vive bajo la ley del egoísmo, queridos. Y el que perdiere su vida por causa de mí, del Evangelio, dice, la salvará. ¿Eres tú hombre? ¿Eres tú este hombre, Gabriel? ¿Estás dispuesto de verdad ir a esa cruz? Profundicemos, mis amados. No tengo intención de asustar a nadie. Sí tengo intención de despertar mentes dormidas. Mentes que están descansando en una confianza y a lo mejor no estamos exactamente en esta senda. Y recuerden, la expectativa que Dios tiene con este pueblo final, el honor de Dios, el honor de Cristo está empeñado con este pueblo, queridos. Y si sois conocedores de la palabra, sabéis de lo que estoy hablando. Necesitamos reflexionar profundamente. ¿Soy yo este hombre y esta mujer
en la cual Dios ha empeñado su palabra, que será vencedor. Dice, el egoísmo es muerte, porque este es el carácter del enemigo, queridos. Uno se mira a sí mismo, piensa en sí mismo, se preocupa por sí mismo y no le importa esa cruz, ese camino, este sacrificio. Ningún órgano del cuerpo, cuidado aquí con el cuerpo místico de Cristo, ningún órgano del cuerpo podría vivir si limitase su servicio a sí mismo. ¿Sabéis en lo que se convertiría? En un cáncer que tiene que ser extirpado. Porque un órgano que no cumple su función muere. Se convierte en cáncer, en algo inútil y no puede estar en el cuerpo de Cristo. Si el corazón dejase de mandar sangre a la mano y a la cabeza, no tardaría en perder su fuerza, dice. Así como nuestra sangre vital, el amor de Cristo se difunde por todas las partes de su cuerpo místico. ¿Sabes de lo que está hablando aquí? La sangre vital, la vida de Cristo, el Espíritu Santo. Eso es, el Espíritu Santo. Y necesitamos entender esto. Mucha gente lo niega hoy, queridos. No entienden su obra, no entienden la necesidad del Espíritu Santo. Y perecerán, queridos. Y mucha gente declara que han salido de Babilonia, pero desconocen. Pedro lo estaba explicando antes, ¿no? Con aquella experiencia antes de grabar. ¿Quién sabe qué pasó en la encarnación? ¿Quién entiende el misterio de la encarnación y el misterio de la piedad? No lo entiende nadie. ¿Quién entiende lo que significa la sangre de Cristo? Porque el cristianismo hoy lo utiliza como si fuera un mantra. Pero no saben de lo que están hablando, no entienden. Dice, somos miembros unos de otros. ¿Y por qué estamos discrepando? ¿Por qué no nos entendemos? ¿Por qué no nos apoyamos? ¿Por qué actuamos como si fuéramos manos, pies y órganos de cuerpos distintos? ¿Por qué? ¿Porque vivimos bajo la ley de abnegación? ¿O porque vivimos bajo la ley del egoísmo? Dice, y el alma que se niega a impartir perecerá. Duras palabras, queridos. Porque quiere decir que no soy parte del cuerpo de Cristo. Y yo creo que sí. ¿Pero importa lo que creo yo? ¿O importa lo escrito está? ¿Y de qué aprovecha el hombre, dijo Jesús, si granjeara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Te va a servir lo que tienes en la hora de la verdad? Hasta aquí nuestra reflexión, mis queridos hermanos. Quería que participemos, pero sabía que va a ser difícil. Para mí y para vosotros. Porque es hora de reflexionar profundamente, queridos. De comer comida fuerte. Basta de leche, basta de cosas sencillas. Necesitamos recorrer la senda de Cristo. Y necesitamos el Espíritu Santo. Aquello que hizo a Jesús vencedor nos tiene que hacer a nosotros vencedores, queridos. No dejemos de pelear como Jacobo en la noche. Bendíceme. No te dejo ir, bendíceme. Porque si no moriré. Y necesitamos entender que la visión de nuestros tronos termina de este modo. La sinagoga de Satanás adorará a los santos. Es decir, todo el mundo entero adorará, reconocerá a Cristo que está en nosotros en el momento más crítico de la historia de la humanidad. Recuerden que después de la ley dominical,
El enemigo será visible. Se presentará como un ángel de luz. Irá a todos los reyes de la tierra. ¿Cuál es la respuesta de Dios a este engaño magistral? Los 144.000 brillarán con la gloria de Dios. Esta es la respuesta de Dios. Pero para esto, queridos, necesitamos estar preparados. El campamento de Israel ha de ser purificado. Si no, no veremos esta gloria de Dios. Espero que podáis entender los eventos que están por delante y que nuestra preparación no es cualquier cosa, queridos. Necesitamos entender que lo que sabemos, hemos sido engañados durante mucho tiempo. Yo lo digo por mi propia experiencia. Espero que vosotros también lo veáis. Que el enemigo ha metido la mano en todo lo que ha podido. Y que la obra que tenemos que hacer ahora mismo es tremenda, queridos. Y somos tan poquitos. La reflexión de esta mañana decía, con los 12, Dios predicó su palabra a todas las naciones. Con 12. Nosotros vamos a ser 12 por 12, 144.000. Pero si no nos preparemos en el aposento alto, si no allanamos el camino, si no nos ponemos de acuerdo, no vamos a tener el Pentecostés que necesitamos. No lo sé si queréis aportar algo o queréis que quite la grabación y luego queréis que hablemos. Lo que me mandáis, eso haré. ¿Se han escapado? Sin la grabación, hermanos, para que podamos. Vale, la quito. Vale. Vuestro deseo es orden para mí. Así lo hago. Detener la grabación. Espera, esperad. Ahora.